Imagina confiarle tu vida a un médico, creyendo que está allí para ayudarte. Pero, ¿y si ese mismo médico estuviera secretamente quitando vidas en lugar de salvarlas? Esta es la aterradora historia real del Dr. Harold Shipman, un respetado médico que utilizó su posición para asesinar a más de 500 pacientes. Durante años evitó la justicia, pero fue un solo y inesperado error lo que sacó a la luz sus horribles secretos. ¿Qué llevó a su caída? Quédate, porque la impactante verdad es más aterradora de lo que podrías imaginar. Las víctimas seleccionadas del Dr. Shipman. El adulador observador, el Dr. Harold Shipman, era compañero de barco. El médico principalmente seleccionaba pacientes que vivían solos y eran muy ancianos, cuyas muertes no podrían ser fácilmente sospechosas. El Dr. Shipman solía pasar más tiempo con esos pacientes y visitaba sus casas para escucharlos, haciéndolos sentir que, aunque estaban solos, el Dr. Shipman estaba allí para escuchar todo lo que tenían que decir. Algunos pacientes confiaban tanto en el Dr. Shipman que incluso le daban las llaves de sus casas. Debido a esta actitud, se hizo muy famoso en Hyde. La gente pensaba que el Dr. Shipman solo trataba a personas mayores, pero bajo este disfraz solía averiguar quién estaba solo en qué momento, cuánto dinero y propiedades tenían, a quién pertenecía la casa, quién los visitaba y dónde vivían sus familiares. Una vez que el Dr. Shipman estaba satisfecho, mataba a sus pacientes administrándoles una sobredosis de medicamentos. Dado que estos pacientes eran en su mayoría mayores de 80 años, nadie sospechaba de sus muertes. La carrera temprana del Dr. Shipman y su adicción a las drogas. El Dr. Shipman comenzó su carrera en una ciudad llamada Pontefract, a 70 kilómetros de Hyde, donde trabajó en un hospital. Trabajó allí hasta 1974, cuando dejó Pontefract y se mudó a Todmorden, donde se convirtió en médico general en el Abraham and Marot Medical Center. Durante su tiempo allí, recetó grandes cantidades de analgésicos a algunos pacientes, medicamentos altamente adictivos. El Dr. Shipman era adicto a una droga llamada Pantheon y deliberadamente la recetaba a sus pacientes, incluso cuando no era necesaria. Los pacientes se sentían bien después de tomar la medicina, pero en realidad los hacía sentir peor. No se sabía que él estaba consumiendo drogas, lo que atraía a los pacientes hacia él, incluso si no querían ser tratados. Después de ser descubierto, la administración del hospital despidió al Dr. Shipman, y el asunto escaló al punto de considerar la cancelación de su licencia. Sin embargo, Shipman evitó que se revocara su licencia. Después de una breve estancia en rehabilitación, cuando fue olvidado, regresó a Hyde en 1977, donde se convirtió en médico general en el Donnybrook Medical Center. El aumento de los asesinatos y la primera sospecha. El Dr. Shipman continuó ejerciendo como médico general en 1980. Durante este tiempo, no dejó las drogas ni dejó de buscar oportunidades para asesinar a pacientes ancianos. La frecuencia de estos asesinatos aumentó considerablemente a partir de 1993, cuando abrió su propia clínica en Hyde y se hizo un buen nombre en la ciudad. La situación permaneció igual durante varios años. Nadie sospechaba de las actividades del doctor. Esta sospecha aumentó aún más cuando se supo que los 16 pacientes del Dr. Shipman habían sido cremados tras sus muertes. La mayoría de los cristianos entierran a sus seres queridos, y solo algunos eligen la cremación. También se observó que la mayoría de estos pacientes eran mujeres ancianas que habían sido encontradas muertas en sus hogares, lo cual no era normal. Estas pacientes a menudo morían mientras estaban sentadas con ropa elegante, y, en algunos casos, el Dr. Shipman encontraba a las pacientes muertas en sus hogares, aunque nunca las había visitado antes. La investigación y el error del Dr. Shipman. Se llevó a cabo una investigación basada en este informe, pero la policía no encontró pruebas concretas contra el Dr. Shipman. La investigación se cerró después de un mes,
Sin embargo, los pacientes del Dr. Chipman continuaron muriendo, y él mismo presentaba una queja con el formulario B cada vez. El formulario B es un documento que debe firmar el médico tratante, donde escribe la causa de la muerte. Sin embargo, el problema era que el formulario C, que también necesita ser firmado por otro médico, a menudo quedaba sin firmar en la mayoría de los casos. Las firmas se obtenían de amigos médicos o personas que no sospechaban de él. De esta manera, el Dr. Chipman escribía información falsa en los certificados de defunción de sus pacientes y los enviaba a cremación fácilmente, sin que nadie sospechara debido a este proceso. Muchas muertes no fueron investigadas, lo que permitió a Chipman ocultar sus asesinatos con facilidad. La hija de Kathleen, Angela Woodruff, abogada de profesión, sospechó de la misteriosa muerte de su madre cuando encontró el testamento de esta, en el que Kathleen había escrito que su casa debía pasar al Dr. Chipman. El Dr. Chipman había estado muy cerca de la familia y no estaba al tanto del testamento. Angela sospechó que algo estaba mal cuando el testamento solo mencionaba una casa, aunque su madre en realidad tenía 2 propiedades. Angela Woodruff acudió a la policía, que inició una nueva investigación. El cuerpo de Kathleen Grandi fue exhumado y enviado a autopsia. Se descubrió que su cuerpo contenía altas trazas de diamorfina, heroína. Cuando la policía interrogó al Dr. Chipman, él afirmó que Grandi era adicta a la heroína y que había escrito esta información en su computadora antes de tratarla. El Dr. Chipman había comenzado recientemente a hacer anotaciones en un diario médico informatizado, pero no se dio cuenta de que la última fecha de edición del archivo se guardaría automáticamente. Cuando la policía examinó las entradas en la computadora, descubrieron que, aunque el Dr. Chipman había ingresado la fecha antes de la muerte, la última fecha de edición mostraba claramente un momento más reciente: el avance clave y el arresto. Una investigación adicional llevó a la policía a encontrar la máquina de escribir utilizada para redactar el testamento falso. Se descubrió que algunos caracteres de la máquina de escribir de Chipman estaban corrompidos, y los mismos caracteres corruptos se encontraron en el testamento. El testamento de Kathleen estaba desaparecido, y el 7 de septiembre de 1998, el Dr. Harold Chipman fue arrestado. Cuando se dio a conocer la noticia, personas cuyos seres queridos habían sido asesinados por Chipman en el pasado también se presentaron, pero no se habían pronunciado antes, temiendo al reconocido doctor. La policía también investigó a 15 otros pacientes que habían muerto debido a envenenamiento algún tiempo antes. En todos estos casos, surgió un patrón específico, donde a los pacientes se les había administrado una dosis letal de diamorfina. El Dr. Chipman había firmado sus certificados de defunción, listando la vejez como causa de muerte, y había recomendado la cremación para borrar cualquier evidencia. Durante la investigación, todos los casos de pacientes tratados por el Dr. Chipman fueron reexaminados. El equipo de investigación revisó todos los documentos, certificados de defunción y registros médicos manejados por Chipman. También entrevistaron a las familias de aquellos que habían sido tratados por él y realizaron autopsias forenses en algunos cuerpos después de exhumarlos. La investigación fue exhaustiva y se reveló que, desde 1975 hasta su arresto, el Dr. Chipman había matado a un total de 218 pacientes. Este es un número confirmado, pero hay muchos más casos que no pudieron ser confirmados debido a la falta de evidencia. Se estima que el número real de víctimas podría ser tan alto como 260. La muerte del Dr. Chipman y sus consecuencias. El Dr. Chipman fue sentenciado a cadena perpetua. Se colgó atando una sábana a las rejas de su celda. Tras su muerte, sus compañeros de celda fueron liberados de prisión. Uno de sus compañeros afirmó que el Dr. Chipman había confesado haber matado no a 260, sino a 508 personas.
la verdadera razón detrás de sus asesinatos nunca ha sido determinada. Algunas personas creen que Shipman era un psicópata que quería ganar dinero, mientras que otros especulan que la muerte de su madre tuvo un impacto significativo en él. La madre del Dr. Shipman, que era paciente de cáncer, había recibido morfina como analgésico. Los expertos creen que el Dr. Shipman pudo haber comenzado a matar a sus pacientes administrándoles morfina de la misma manera, para replicar el método utilizado en su madre. El reinado de terror del Dr. Harold Shipman duró demasiado tiempo, dejando a las familias destrozadas y vidas perdidas. Pero al final, su propio error condujo a su captura, exponiendo uno de los secretos más oscuros de la historia médica. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para más impactantes historias de crímenes reales. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué crees que fue el verdadero motivo detrás de las acciones de Shipman? Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos otro caso escalofriante que te mantendrá al borde de tu asiento. Mantente a salvo y sigue cuestionando el mundo que te rodea.